buenas. Saludos a las personas de Facebook por acá también. Ya estamos activos en Instagram y en Facebook para nuestra sesión pues del día de hoy, martes 21 de agosto. Ya como es acostumbrado pues todos los martes tenemos estas sesiones. Estas sesiones, ya está la sesión, la entrega número 9 de nuestros lives. Y quiero aprovechar en este momento y recordarte que para recibir contenido regular te puedes inscribir yendo a yopuedoinvertir.com, suscríbete. Aquí voy a compartir el enlace en Facebook. Las personas de Instagram lo tienen ya en el bio. O pueden ir directamente a yopuedoinvertir.com/suscríbete y pueden inscribirse pues para recibir contenido regular semanal y también ser avisado pues de estos lives o de los temas que vamos a tener en estos lives todos los martes. Doctora Pérez, bienvenida. Hola, hola. Saludando por ahí. Y le recomiendo que se vayan inscribiendo en la página porque vienen cosas muy interesantes. Vamos a tener en unas próximas semanas un entrenamiento en línea completamente gratis sobre inversión, pues que va a ser muy interesante. Estamos preparando contenido muy, muy bueno para ustedes en las próximas semanas en ese sentido, ¿eh? Además de los que son estos lives. Saludos, bienvenidos a las personas que están en Instagram por ahí. Lisa, bienvenida. Hola, hola. Y nada, para ir poniendo un poquito en contexto, pues lo que queremos hablar hoy es de tratar de desmitificar o tumbar este mito que tenemos en la cabeza de que la gente piensa de que cuando haga más dinero, pues todos sus problemas se van a resolver y todo se va a acabar. O que de repente ven personas con muchos bienes, con un estilo de vida pues quizá muy bueno, con muchas cosas y asumen que esas personas pues están en una situación financiera pues mejor o más estable que ellos mismos y necesariamente no es así. Por eso el tema de hoy pues no es cuánto ganas, es cuánto guardas. Bien, y antes que nada quiero poner un poquito en contexto. Gracias, doctora Virginia, le encanta esto, muy bien. Bienvenida y que se mantenga ahí entonces todos los martes. Poniendo un poquito de contexto esto, cuando enviamos el correo en esta semana, pues a los seguidores de la página, algunas personas me escribieron para atrás y decían, sí, pero espérate, ¿cómo es posible con estos sueldos de miseria que uno tiene, con estos sueldos mínimos, cómo es posible que yo pueda ahorrar y cómo es posible que yo pueda crear pues estabilidad financiera y demás? Pues realmente quiero poner en contexto algo y aclarar algo. Estamos partiendo aquí de que tenemos los ingresos necesarios para cubrir o sustentar nuestros gastos básicos. Si no estás en esa etapa todavía, pues definitivamente que tu prioridad número uno es tratar de lograr crear más valor, educarte, prepararte y ir entregando valor para que vayas incrementando pues tus ingresos y puedas pues, entonces sustentar lo que son estos gastos básicos. Bien, estamos partiendo de ahí. Luego que cumplimos con esos gastos básicos, entonces comienzan las decisiones de estilo de vida que ya comienzan a hacer la diferencia. O sea, una vez que alcanzamos poder cubrir esos gastos básicos, tenemos entonces, comenzamos a incorporar a nuestra vida, a nuestros gastos, otro tipo de gastos, bien, que no son necesariamente básicos. Y si nos dejamos llevar de estos gastos, bien, dependiendo de cómo nos manejemos y asumamos todos estos nuevos gastos y esta organización a partir de ahí, pues entonces que vamos a poder tener una situación financiera más segura y estable o no, dependiendo cómo lo hagamos. Entonces, quiero aclarar si eso, que el contexto es a partir de ahí, de que tenemos cubiertos nuestros gastos básicos, que queremos plantear por la diferencia entre una persona, por ejemplo, que tenga muy altos ingresos, digamos, ¿verdad? Pero con mala administración, y lo que puede lograr una persona con mucho menor ingresos, bien, siempre y cuando se maneje mejor, administre mejor sus recursos, logre ahorrar e invierta correctamente. Saludos al señor Ismar Torres, bienvenido. Creo que no había participado de estos lives, ¿no? Bienvenido. Entonces, el punto es que con este tema de hoy lo que queremos es tratar de eliminar esa noción de que el éxito financiero o la independencia financiera o la estabilidad financiera solamente son posibles a las personas que tienen muy altos ingresos. Es muy común ver personas con aparentes buenas posiciones, ¿no? Posiciones económicas buenas que de repente pues sucumben y tienen un problema y se va todo a pique ante el más mínimo imprevisto en su vida. O sea, estamos hablando de quedarse sin empleo por un tiempo, estamos hablando de una crisis económica en su país que puede pasar, una enfermedad quizá con costos bastante altos y de repente vemos que esta persona que parecía estar en una posición pues muy cómoda, de repente todo se va a pique. Me refiero a personas que vemos que de repente
tú las ves desde tu óptica y dices, bueno, tiene un estilo de vida muy bueno, tiene una casa lujosa, tiene un carro lujoso que cambia cada 2 o 3 años, bien, tiene una casa de playa, se va mucho de viaje y de repente tú dices, no, esa persona es estable, está muy bien financieramente. Ahora, si todos esos activos fueron adquiridos con deuda, entonces que esa persona tiene que pagar pues mensualmente, definitivamente esa persona no está necesariamente en una situación mejor que tú, ni es una situación envidiable por ti. Puede ser incluso mucho más frágil. Bien. En muchos casos, por ejemplo, esa persona lo que puede estar es preso, digo yo, de todos estos bienes, o sea, esclavo de todos estos bienes y es al final dueño de muchas deudas. Eso es todo lo que tiene, es dueño de deudas. Y en apariencia parece que todo está fantástico. ¿Bien? Para poder descubrir cómo es esa situación, lo que en el correo de esta semana a los suscriptores le enviamos junto con el artículo, motivando la lectura del artículo, fue una pregunta que yo entiendo que cuando nosotros la analizamos y tratamos de responderla, pues nos presenta rápidamente cuál es nuestra situación financiera. Y la pregunta es la siguiente. Si mañana tú perdieras la forma de generar tus ingresos mensualmente, ¿bien? Si mañana perdieras esa forma de generar tus ingresos mensualmente, ¿por cuánto tiempo tú podrías sustentar tu estilo de vida? ¿Por cuánto tiempo tú podrías sustentar o mantener, pagar sin problema tus gastos básicos? Bien, al preguntarte esto, o sea, ¿por cuántos meses yo puedo mantenerme sin esos ingresos? Esto demuestra tu fragilidad, tu estabilidad y qué tan estable tú eres en tus finanzas y cuánto has podido acumular. Bien, una forma de tú llegar, por ejemplo, a ese cálculo y poder determinar cómo tú estás o poder evaluar tu situación financiera es un cálculo que yo llamo lo que es el capital o patrimonio neto, que es más nada que tú sentarte a sumar todos tus bienes. Y estamos hablando en este caso de sumar, por ejemplo, si tienes una vivienda que la adquiriste, aún tengas un préstamo con esa vivienda, pues estamos hablando de tú sumar el valor a mercado de hoy de esa propiedad. ¿Cuánto vale esa propiedad? Estamos hablando de sumar, por ejemplo, tus vehículos. Aún lo tengas con un préstamo. ¿Cuál es el precio de mercado hoy de ese vehículo? ¿Cuánto tienes en cuentas de ahorro? ¿Cuánto tienes en cuentas corrientes? ¿Cuánto tienes, por ejemplo, en inversiones si la tienes también? Sumas todos tus bienes y entonces restas todo lo que son tus compromisos, todos esos préstamos. ¿Cuál es el balance actualmente de tu préstamo de vivienda? ¿Cuál es tu balance actualmente de tu préstamo de vehículo? ¿Cuál es tu préstamo quizá que tienes de título personal, tipo personal que tienes, ¿verdad? ¿Cuáles son tus balances de tarjetas de crédito también actualmente? Y eso te va a dar un número, que en algunos casos tú puedes ver ese grupo de personas que parecen estar mucho más estables que tú, y cuando hacen ese ejercicio, pues de repente le da negativo. Y te das cuenta de lo que están viviendo es, como decía, que son dueños de deuda. No son dueños de nada, nada les pertenece. Bien. Y en ese sentido, entonces quiero motivar de que veas el ahorro como yo lo veo. O sea, considerando lo anterior, el ahorro es realmente tu pago, es lo que te pertenece, es lo que realmente tú estás separando para ti. Si tú todos los meses estás pagándole la electricidad, estás pagando el alquiler, estás pagando la gasolina, todo el mundo vive de ti, tú le estás pagando a todo el mundo. ¿Y tú cuándo te pagas? ¿Tú cuándo? O sea, ¿qué te queda a ti? ¿Qué te pertenece? Estás trabajando para otro, no estás trabajando para ti en ningún momento. Bien. Yo quiero, por ejemplo, hacer esa comparación con quizá algunas personas que están viendo esto, son dueños de algún negocio o han invertido en algún negocio. Cuando tú pones un negocio, tú no solamente estás esperando sacar lo que es tu salario o tu paga mensual, tú estás esperando que a final del año ese negocio te retorne una rentabilidad, porque aparte de tu tiempo y tu esfuerzo y demás, y tu paga de lo que necesitas para vivir de ese negocio, tú pusiste quizá un dinero y estás esperando un retorno por ese dinero. Y esa misma empresa tiene también otros gastos regulares de operación, o sea, de cómo operar. O sea, tiene gasto igual que tú, tiene gasto de, ¿cómo se llama?, el local donde está instalado, tiene gasto de electricidad y demás. Pero tú estás esperando que al final del año tú tengas un retorno, porque si no, ¿para quién está trabajando en esa empresa? Bien. Entonces, yo quiero que tú veas tus finanzas personales y tu hogar exactamente igual. Si no estás ahorrando, es un negocio que no está produciendo nada. No puede ser que todo sea
directamente para pagar cosas de tu estilo de vida. Bien, y cuando vemos el ahorro de esa forma, sí también quiero que tengamos pendiente algo muy claro, y es que el ahorro, el objetivo principal del ahorro, no es que estoy ahorrando para irme de viaje, estoy ahorrando para cambiar el carro. De nuevo estamos hablando de cosas que son gastos normales de tu estilo de vida. El objetivo principal del ahorro debe ser la creación de patrimonio, que es tú ir creando esos bienes que van a poder pertenecerte a ti y que van a generar dinero. Si no ves el ahorro de esa forma, no estamos en nada. O sea, el objetivo principal del ahorro es la creación de patrimonio. Y no hay otra forma de crear patrimonio con el ahorro que no sea invirtiendo. Bien. Luego que yo estoy pensando ya en eso, en ese ahorro para la inversión, en la creación de patrimonio, entonces ya yo puedo comenzar a pensar en otros fondos, que estoy hablando de un fondo o el objetivo de la educación de los hijos, o estoy pensando en los fondos del viaje o lo que sea, pero el objetivo principal, quiero que tengamos en la cabeza, del ahorro tiene que ser la creación de patrimonio. Bien, decir que yo estoy invirtiendo para mis próximas vacaciones o estoy invirtiendo para cambiar el carro, eso realmente, per se como tal, yo no lo veo como invertir. Estás colocando tu dinero en un sitio por un momento para acumularlo, para que quizá llegues un poquito más rápido a esa meta, pero al final para gastarlo, para usarlo para un gasto, que no está mal, es parte de tu estilo de vida, pero tienes que pensar, como decía, en esa parte de la creación de patrimonio, que es lo que te va a quedar. Cuando lo ves de esa forma, al final, yo no estoy hablando, cuando lo ves de esta forma, tú no puedes decir que no, no es que si tú quieres invertir, es que tienes que invertir, porque es la única forma que que te va a permitir crear patrimonio. Bien. Entonces, volviendo al tema que, como decía, de comparar lo que es esa persona que de repente vemos con altos ingresos y que pensamos que tiene quizá una cierta estabilidad financiera y quizá la podemos ver, bueno, está tan estable que me gustaría estar en esa situación también, que cuando lo pones bajo un microscopio de repente no es así. ¿Y qué podríamos lograr una persona con menores ingresos? ¿Qué podría lograr si se administra correctamente y logra pues ahorro e inversión correctamente? Esto lo tratamos en el artículo esta semana que voy a compartir ahora en Facebook acá, el vínculo de ese artículo para que, saludo a las personas que están por acá en Facebook, que aquí veo varias personas conectadas. Pues para que me sigas y no tengas que estar tomando anotaciones y demás, luego chequeas con calma pues las gráficas que están en el artículo y los datos que te voy a presentar. Las personas que están en Instagram lo tienen entonces en el bio, está el vínculo del artículo esta semana que se llama No es cuánto ganas, es cuánto guardas. Entonces, en ese artículo yo hacía la comparación de una persona, digamos que hay una persona que gana 300,000 pesos mensualmente. Estamos hablando, si son pesos dominicanos, estamos hablando que gana aproximadamente unos $6,000 mensuales, $6,000 mensuales. Y tú puedes decir, y esta persona tiene de repente un buen vehículo y tiene una buena casa y anda mucho de viaje y demás, y dice, bueno, está en una situación muy interesante, muy buena. Pero de repente, si esa persona no tiene ningún tipo de ahorro, va a estar en una situación menos envidiable que la que tendría, por ejemplo, en el caso del artículo que menciono, un personaje ficticio, Rosa, que Rosa gane, por ejemplo, 50,000 pesos mensuales, estamos hablando de que son unos $1,000 al mes, pero Rosa, de esos $1,000 mensualmente, ha decidido ahorrar el 15% mensualmente, logra ahorrar el 15%. Perdón, ¿cuál es el impacto entonces de ese 15% y qué tanto puede lograr Rosa con ese 15%? Digamos que Rosa separa ese 15%, estamos hablando de $150 de sus $1,000 mensuales, $150, y logra separarlo mensualmente y logra invertirlo correctamente a una tasa de un 8% anual. En 10 años, con ese ahorrito de $150 y ponerlo a trabajar, Rosa puede haber acumulado 1.3 millones de pesos, que equivalen aproximadamente a unos $26,000. En 10 años, esa persona acumuló $26,000 solamente ahorrando $150 mensualmente e invirtiéndolo correctamente. Sin embargo, si vamos al otro caso de la persona que ganaba $6,000 mensualmente, digamos que esa persona tiene un préstamo de vivienda, es muy probable que esa persona lo haya tomado a 20 años, ese préstamo,
y les aseguro que a los 10 años probablemente no haya llegado, depende de la tasa, pero probablemente no haya llegado a los 10 años a pagar la mitad del valor de esa vivienda, que probablemente ya en ese momento esa vivienda no valga lo mismo, porque ha estado pagando intereses. Es decir, que ni siquiera llega a la mitad de lo que él cree que es el bien que él tiene, porque al final no es un bien, es donde él vive y eso no genera ningún tipo de dinero, mientras que Rosa, teniendo un sexto, 6 veces menos de lo que gana esa persona, ha logrado acumular ciertos bienes ya que comienzan a trabajar solo y ya está en una posición mucho más estable que esta persona que gana 6 veces más que ella. Bien, pero de igual forma, si seguimos, y así sigue el artículo, si seguimos el caso de Rosa y digamos que Rosa no solamente se mantuvo por esos 10 años ahorrando esos $150, sino que continuó por 30 años. ¿Sabe qué monto tendrías ya al final de esos 30 años? 10 millones de pesos, que serían unos $200,000. Bien, $200,000. Así siguiendo poquito a poco. Si la otra persona lo que hizo fue terminar de pagar su préstamo, que quizá, dependiendo del tiempo que lo tomó, no haya terminado, definitivamente, aunque gane más, no va a estar en las mismas condiciones de estabilidad económica y financiera que Rosa. En este caso, ganando un tercio de lo que gana Rosa. Pero hay otra cosa más interesante. De esos $200,000 que ya ella pudo acumular en esos 30 años, gotita a gotita y ahorrando e invirtiendo correctamente, realmente ella solamente puso $56,000. El resto lo generaron sus inversiones. Y ese es el poder de cuando tenemos bienes que trabajan por nosotros. De hecho, esto tiene tanto impacto que si lo vemos así, digamos que Rosa invirtió esos $150 mensualmente por estos 10 años, como decía, acumuló $26,000 en esos 10 primeros años, y digamos que Rosa no pudo hacer más nada, no pudo ahorrar más nunca. Pero ahora ese ahorro, inversión que tuvo ahí, lo mantuvo por los siguientes 20 años. Aún así, ese dinero solo creciendo pudo haber crecido hasta 6.1 millones de pesos, que estamos hablando de cerca de 120,000, $122,000. Él solito siguió creciendo, ¿bien? Mientras si la otra persona, aún ganando más y aparentemente teniendo mejor estilo de vida y demás, pues probablemente no tenga ningún tipo de bien todavía, ni sobre todo que produzca dinero. Este ejemplo de lo que sería comparar, por ejemplo, un préstamo, cuando estamos pagando un préstamo versus una inversión, yo lo trato también en otro artículo, que es un video corto que pueden ver, que estoy compartiendo aquí en Facebook. Un artículo que habla de cómo invirtiendo tu cuota de vivienda por el mismo periodo del préstamo de vivienda, digamos 20 años, que es lo que regularmente se estila tomar un préstamo de vivienda. Si tú inviertes por 20 años el mismo monto de tu vivienda, al final tú terminarías, si inviertes correctamente a una tasa de un 8%, puedes ver todo el detalle del video ahí, tú terminarías con un patrimonio, unas inversiones que valdrían 5 veces más que lo que realmente vale la vivienda en el momento que tú la compraste. Así de fuerte es eso, para que tengamos la diferencia entre tomar un préstamo y los intereses que estoy pagando en el tiempo versus lo que es yo invertir ese mismo dinero, la misma cuota de vivienda. O sea, digamos que yo he cogido un préstamo de 1 millón de pesos y de repente ese es el 20% de la vivienda, ahí pueden ver todo el ejercicio, y yo estoy pagando, qué sé yo, 10,000 pesos mensualmente. Si esos 10,000 pesos yo también decido, bueno, yo voy a invertir 10,000 pesos, ¿cómo en esos 20 años crecen esos 10,000 pesos invertidos versus lo que es el valor de la vivienda que estoy pagando en ese momento? Bien, ese video te explica todo el ejercicio en detalle, te hace la comparación para que te motives y también tiene una hoja de Excel que se trabaja en el mismo video que te explica cómo utilizarlo, que vas a poder descargar esa hoja de Excel donde te permite tú hacer tus cálculos del efecto de la inversión versus el efecto del préstamo y te explica cómo hacerlo ahí. Bien, y esa es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención porque mucha gente dice, bueno, yo no voy a invertir en certificados porque pagan muy poco y demás. Sí, pero que no te estás dando cuenta de que es poco a poco en el tiempo. ¿Por qué podemos comprometernos en un préstamo de vivienda de 20 años? O peor aún, porque quizá la vivienda tú puedes decir, bueno, tengo el capital de la vivienda está ahí, el bien está ahí. Pero ¿por qué podemos comprometernos a invertir, a tomar un préstamo de vehículo por 6 años para sacar un préstamo de vehículo nuevo y mantener ese préstamo por 6 años? Y no podemos tener la misma disciplina
para lograr el ahorro. ¿Por qué no te propones ahorrar e invertir por 6 años? Y verás el gran efecto que tiene esto. En esa hoja de Excel, cuando tú hagas el ejercicio y veas ahí, te vas a dar cuenta del impacto que tendría, por ejemplo, ese tipo de inversión en 1, 2, 3, etcétera, hasta 20 años, por ejemplo. Bien, pues en conclusión, lograr la independencia financiera o tener un buen manejo de nuestras finanzas no tiene realmente nada que ver con cuánto ganas, sino más bien con cuánto logras guardar o ahorrar y qué tan preparado estás para lograr los imprevistos y el futuro. Con este ejercicio que vimos aquí, el video que te acabo de poner, pues te das cuenta que ahorrando e invirtiendo correcta y consistentemente, poco a poco, todos podemos lograr pues crear patrimonio y estabilidad financiera en el tiempo. Claro, de nuevo poniendo en contexto, como dijimos, de que tú tienes ciertos ingresos que estás logrando cubrir tus gastos básicos y un poco más. Bien. Finalmente quiero dejarles por acá el vínculo a la suscripción a estos lives si quieren participar pues regularmente. Ahí se me ha escapado por aquí el vínculo, a ver si lo encuentro. Pues para que puedan participar de estos lives se van a ser notificados pues unos minutitos antes de iniciar y también se le va a enviar lo que es, oh caray, pero no encuentro aquí el vínculo ahora. En un momentito. Aquí está. Aquí está. Las personas de Instagram, como siempre, lo tienen en el bio y aquí las personas de Facebook se lo estoy compartiendo en este momento, pues en los comentarios. Bien. Pues excelente, esa fue la sesión entonces del día de hoy. Espero que esta información haya sido pues bien productiva para ustedes. Y nada, chequense con calma ahí los artículos que estoy compartiendo en esos comentarios. Suscríbanse y nos veremos entonces pues la próxima semana con otro tema súper interesante. El tema de la próxima semana van a ser los fondos de inversión. Muchas personas preguntan cómo es esto de invertir en los fondos de inversión y me está dando mucho miedo de muchas personas que están invirtiendo en fondos de inversión y considero que no están muy claros en los riesgos y en cómo hacerlo correctamente. O sea que vamos a atacar un poquito de qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a invertir en un fondo de inversión. Bien, así que así ya saben entonces cuál es el tema de la semana próxima. Y entonces me despido por hoy. Adiós a las personas de Facebook,